Capítulo tercero: El yo prenatal. A fines de 1944 apareció una asombrosa ponencia que podemos considerar precursora del estudio sobre adolescentes realizado por el Instituto Fels. Titulada La guerra y la relación materno-fetal, surgió de observaciones que su autor, el Dr. Lester W. Sontag, había realizado acerca del modo en que determinadas ansiedades maternas graves influían en el desarrollo de la personalidad del feto. Estas tensiones específicas giraban en torno a amenazas dirigidas al marido de la gestante, y lo que ocurrió no solo fue que las mujeres sometidas a ellas tuvieron niños más caprichosos. El Dr. Sontag consideró que los problemas de esos niños eran de físico. En el momento en que la guerra había convertido en una realidad cotidiana lo que en tiempos de paz eran temores ocasionales de peligro para cientos de miles de embarazadas cuyos maridos estaban en el frente, el Dr. Sontag se interesó por el bienestar de los hijos que llevaban en su seno esas madres de tiempos bélicos. Suponía que esas intensas ansiedades maternas podían alterar físicamente en el útero los reguladores emocionales del niño y que, por ese motivo, muchos de esos bebés se comportarían de un modo distinto, quizá más inestablemente, que los niños nacidos en tiempos mejores. En el presente, la ponencia del Dr. Sontag parece excepcionalmente presciente, sobre todo porque previó de modo correcto que las tensiones que aumentan la producción neurohormonal materna, por ejemplo, las amenazas al marido, acrecientan la susceptibilidad biológica del niño hacia la aflicción emocional. Contratiempos del pequeño no solo surgen de las consecuencias ecológicas de la ansiedad, sino también de las físicas. En general, cada factor es tan importante como los demás en la determinación del tono y la orientación de la mente. Al igual que el Dr. Sontag, considero que, en estos casos, el niño se torna emocionalmente más voluble porque sus mecanismos orgánicos han sido alterados de manera significativa en el útero mediante una producción excesiva de neurohormonas por parte de su madre. A lo largo de la vida seguirá desarrollándose y cambiando, pero su capacidad de desarrollo y cambio estará biológicamente entorpecida por sus experiencias prenatales. Dadas sus limitaciones biológicas intrínsecas, a veces le resultará más difícil funcionar tan bien como aquellos que no las tienen. El Dr. Sontag denominó somatopsíquico a este fenómeno y lo definió como el modo en que los procesos fisiológicos básicos afectan la estructura de la personalidad, la percepción y el comportamiento de un individuo, lo cual lo convierte en el espejo de lo psicosomático. En el caso de lo somatopsíquico, en lugar de que la personalidad predisponga al organismo hacia úlceras o hipertensión, los mecanismos orgánicos predisponen a la persona a trastornos psicológicos como la ansiedad o la depresión. Todo lo que ahora estamos aprendiendo acerca de los complejos circuitos neurohormonales que relacionan a la madre con el niño no nacido, sustenta las tesis que hace una generación planteó en términos especulativos el Dr. Sontag. Físicamente, madre e hijo no comparten un cerebro ni un sistema nervioso autónomo comunes. Cada uno cuenta con su aparato neurológico y su sistema de circulación sanguínea. En consecuencia, estos enlaces neurohormonales son vitalmente importantes porque constituyen uno de los pocos modos en que la madre y su hijo intrauterino pueden sostener un diálogo emocional. En general, es la madre quien inicia el diálogo. Al percibir una acción o pensamiento, su cerebro lo convierte instantáneamente en una emoción y orienta su organismo para que produzca un conjunto adecuado de respuestas. El proceso tiene lugar en la corteza cerebral, la capa exterior del cerebro. Directamente debajo de esta, en el hipotálamo, la percepción o idea recibe un tono emocional y un conjunto apropiado de sensaciones físicas. Todas las sensaciones reales que relacionamos con estados como la ansiedad, la depresión y la excitación se inician en el hipotálamo, pero los cambios físicos reales que las emociones provocan se crean en los dos centros controlados por el sistema endocrino y el sistema nervioso autónomo. En el caso de una gestante que se asusta súbitamente, el hipotálamo ordena al SNA que acelere el latido cardíaco, dilate las pupilas, haga sudar la palma de las manos y eleve la tensión sanguínea. Simultáneamente, el sistema endocrino recibe la señal de aumentar la producción de neurohormonas. Al inundar el torrente sanguíneo, estas sustancias modifican la química corporal de la mujer y, en última instancia, la de su hijo no nacido. He utilizado el miedo como ejemplo, pero otras emociones también pueden desencadenar este proceso, emociones que, si son intensas y constantes, están en condiciones de alterar los ritmos biológicos normales del niño intrauterino. Una de las formas en que esto ocurre es creando una predisposición emocional hacia la ansiedad. Se trata de un proceso más psicológico que físico, y más adelante veremos cómo ocurre. Otro modo más grave es creando una predisposición física hacia la ansiedad a través de una alteración de los centros de procesamiento emocional del organismo. Aún ignoramos exactamente en qué plano el cerebro y el sistema nervioso del fero son más vulnerables a los excesos de neurohormonas maternas relacionadas con la tensión. No conocemos con claridad los tipos de cambios provocados por dichas neurohormonas. De todos modos,
Pruebas recién demuestran que el hipotálamo y sus puestos avanzados en el Gansmedelfeo pueden ser particularmente vulnerables. Esto resulta significativo porque, como ya hemos dicho, el hipotálamo es el regulador emocional del organismo. Si queda simado demasiado alto o demasiado bajo, el hipotálamo o los mecanismos que corola, como los sistemas endocrino y nervioso autonomocionará correctamente. Las pruebas que sustentan la AFUSH y la vulnerabilidad del hipotálamo adoptan dos formas in beta e indirecta. A esta última categoría corresponde el informe de un equipo de investigadores de la Universidad de Cislunibra, que midió las consecuencias del hambre inútero. Lo pertinente de este informe para nuestro análisis es que demuestra de qué manera, en esas críticas del embarazo, un factor externo influye en la formación del hipotálamo. El equipo de Columbia estudió el historial físico de las holandesas y SMS hijos que habían estado sometidos al hambre. Resultó que, en el grupo, los problemas de exceso de peso eran comunes. El grado de susceptibilidad dependía sobre todo del grado de desarrollo en que se encontraban los sujetos a la sazón, niños no nacidas cuando los alcanzó el hambre. Padecer hambre en los primeros 5 meses de gestación parecía ejercer el mayor efecto. La obesidad es muy frecuente entre los hombres cuyas madres habían estado mal alimentadas en dicha época. El equipo llegó a la conclusión de que la privación nutritiva en ese periodo afecta la disposición de las zonas hipotalámicas que regulan la ingestión de alimentos y el desarrollo. Pruebas directas sobre la influencia de la tensión en el desarrollo hipotalámico surgen de un nuevo estudio finlandés. Todos los sujetos de la investigación habían perdido a su padre mientras estaban en el útero o poco después de nacer. Fue esta diferencia lo que despertó el interés de los doctores Matthew Tunen y Pekka Niskanen. Indudablemente, la muerte del marido somete a una gran tensión a la mujer, tensión que automáticamente se transmite a su hijo. Los investigadores desean saber en qué momento las consecuencias de dicha tensión serían mayores, si antes o después del nacimiento. Un repaso al historial de los sujetos les proporcionó una respuesta. Las tasas de trastornos psiquiátricos, sobre todo esquizofrenia, eran notablemente superiores entre aquellos niños cuyos padres habían muerto antes de su nacimiento. Los investigadores pensaron que este descubrimiento parecía superar las explicaciones psicológicas. En su opinión, la extraordinaria incidencia de trastornos emocionales en el grupo de niños cuyos padres habían muerto antes de su nacimiento sugería un funcionamiento biológico defectuoso. Puesto que el hipotálamo es el centro sensible del organismo, llegaron a la conclusión de que su integración había sido adversamente afectada por la aflicción materna. No obstante, es importante recordar que ambos informes medían las consecuencias de una aflicción extrema. El hambre y la muerte del esposo no suelen ser experiencias corrientes de la embarazada. Sus tensiones y ansiedades suelen ser mucho menos graves y, por consiguiente, también lo son las consecuencias de dichas tensiones en su hijo. Estas tensiones más sutiles pueden dar por resultado un niño que coma poco, llore mucho, sea caprichoso y flojo de vientre. En general se le cataloga de propenso a los cólicos. Creo que esta conducta está relacionada con pequeños defectos provocados por la tensión en el hipotálamo y el SNA del niño. Planteado de manera sencilla, el hipotálamo y el SNA hacen que nuestro entorno interno funcione uniforme y eficazmente sin que nosotros hagamos ningún esfuerzo consciente. Si echo a correr o realizo trabajos pesados, este sistema ajusta automáticamente mi ritmo respiratorio. Si un día frío entro en una habitación caliente, realiza las correcciones necesarias en la temperatura de mi cuerpo. También regula los procesos orgánicos de digestión y eliminación, de modo que si, por algún motivo, el SNA o su centro de control, el hipotálamo, funcionan mal, pueden surgir problemas gastrointestinales o intestinales. Por eso considero que muchos de los casos de trastornos gástricos después del nacimiento, aparentemente imposibles de diagnosticar, se deben a problemas del hipotálamo o del SNA. El doctor Sontag compartía este criterio. Hace años, en una ponencia afirmó que el SNA irritable o hiperactivo probablemente podía provocar perturbaciones en la motilidad, el tono y la función gastrointestinales. O, como planteó más enérgicamente en otro informe, puesto que la irritabilidad del niño supone el control del tracto gastrointestinal, evacúa a intervalos excesivamente frecuentes, regurgita lo que ha comido y, en líneas generales, se pone muy fastidioso. Aunque esta serie de condicionamientos puede o no provocar problemas de alimentación, con frecuencia desencadena problemas de conducta. El niño con un SNA irritable y sobrecargado suele ser muy excitable, intranquilo, nervioso, hiperactivo. El movimiento excesivo mostrado por los niños tímidos y ansiosos que dan sus primeros pasos, a los que me refería anteriormente, es el precursor uterino de esta conducta. Esos pequeños fueron calificados de mucho más activos que un grupo comparable de niños no nacidos. Debido a su incesante movimiento en el útero, a menudo estos niños nacen ligeramente bajos de peso. Merece la pena agregar que, en los informes sobre bajo rendimiento escolar en la infancia, la correlación entre poco peso al nacer y bajo rendimiento en la lectura parece demostrar que esos niños siguen teniendo problemas. Aunque,
Como la mayoría de las demás capacidades escolares, la lectura exige cierto grado de inteligencia, también requiere cierta habilidad para persistir en una tarea. De modo que es lógico suponer que una de las razones por las cuales los niños que pesaron poco al nacer tendrán posteriormente problemas de lectura reside en que se distraen demasiado y son excesivamente intranquilos como para permanecer quietos el tiempo suficiente para aprender a leer. En síntesis, sus problemas de lectura son un reflejo de sus problemas de conducta. Esta relación destaca en el British National Child Development Study, un proyecto de investigación a gran escala patrocinado por el gobierno británico. Los investigadores no solo descubrieron que los pequeños de poco peso al nacer suelen leer más deficientemente que sus compañeros de escuela, sino que eran más propensos a ser calificados de problemáticos o difíciles por los maestros. Más significativo aún, mientras factores como el sexo, el orden de nacimiento, el consumo de tabaco por parte de la madre o su edad de embarazo estaban en correlación con un rendimiento deficiente de lectura o con problemas de conducta, el bajo peso al nacer era una de las pocas variables que se relacionaba con ambos. A riesgo de simplificar en exceso, podrían reducirse todos los descubrimientos que acabo de citar a la siguiente fórmula. La excesiva secreción neurohormonal materna crea un SNA sobrecargado que conduce a poco peso al nacer, trastornos gástricos, dificultades de lectura y problemas de conducta. En un plano más hipotético y basándose en investigaciones más recientes, podría agregarse otro elemento. Una producción excesiva de las hormonas maternas progesterona y estrógeno provoca desequilibrios en el sistema nervioso y en el cerebro del feto, lo que a su vez conduce a trastornos constitucionales de la personalidad. De todos modos, en este campo, los problemas de personalidad no estarían relacionados con la hiperactividad, sino con el papel correspondiente a su género sexual. Tanto la progesterona como el estrógeno están presentes en la corriente sanguínea de la gestante. La dosis de cada una depende de un complejo equilibrio de señales entre los sistemas nerviosos autónomo y central de la mujer. Lo que controla dichas señales sube en consecuencia, la secreción de progesterona y estrógeno, es lo que ella piensa, siente, hace o dice. En resumen, al igual que las demás hormonas, estas dos están, en última instancia, reguladas por sus emociones. Lo que súbitamente ha proporcionado una resonancia totalmente nueva a este conocimiento, aceptado desde hace mucho tiempo. Es un estudio realizado por investigadores de la State University of New York. Hasta principios de los años 70, momento en que en Estados Unidos fueron prohibidos por peligrosos el estrógeno o una combinación de estrógeno y progesterona se empleaban para evitar abortos. Las mujeres que corrían el riesgo de abortar recibían cantidades de estas hormonas muy superiores a las que están normalmente presentes en su sistema. La prohibición se basó en los peligros físicos de estos agentes. Y el informe de la SUNY fue el primero en demostrar que estas sustancias también conllevan peligros psicológicos. Se descubrió que las embarazadas a las que se administraba uno o ambos agentes durante la gestación tenían hijos con rasgos femeninos notoriamente incrementados. Las diferencias eran más notorias en las niñas. De todos modos, los niños expuestos a las hormonas también se consideraron más afeminados, menos atléticos y mostraron hacia sus padres significativamente menos agresividad que los varoties no expuestos a ellas. Otro hallazgo interesante del mundo masculino fue la relación entre el tipo de dosis y la conducta. Los varones expuestos a una combinación de estrógeno y progesterona renían más rasgos femeninos que los expuestos únicamente al estrógeno. De todos modos, uno de los investigadores se apresura a advertir que lo que el equipo encontró fueron cambios de temperamento, no trastornos de conducta. Estos descubrimientos el muestran lo que les he sostenido en todo momento. La exposición a cantidades excesivas de hormonas maternas específicas provoca en el niño no nacido especios cambios de personalidad con base orgánica. En este caso, las hormonas provenían de una fuente externa. En la mayoría de los demás, provienen directamente de la madre. Por fortuna, la impronta fisiológica no destina necesariamente al niño a un único y estrecho camino de desarrollo de la personalidad. El proceso que he descrito afecta al conjunto de sus circuitos neurológicos y es innegable el hecho de que dichos circuitos son muy sensibles a funcionamientos defectuosos en forma de cargas insuficientes, sobrecargas e incoherencias. No caben dudas de que sentimientos fundamentales como el amor y el rechazo afectan al niño intrauterino desde muy temprano. Pero a medida que su cerebro madura, las sensaciones y sentimientos primitivos se convierten en estados de pensamiento-sentimiento más complejos y más tarde aún, en ideas puras. Debemos recordar que las mejores pruebas con que contamos indican que las primeras manifestaciones de conciencia fezal no se producen hasta bien entrado el segundo trimestre. Una tensión catastrófica en el tercer y cuarto mes puede alterar el desarrollo neurológico del niño. Sin embargo, hasta el tercer mes, el efecto que ejerce sobre él es sobre todo, aunque no totalmente, físico. Hasta ese momento, a la tensión apenas se le adjudica contenido cognoscitivo, porque su cerebro no está lo bastante maduro para traducir a emociones los mensajes maternos.
La emoción no solo supone una sensación, sino dar sentido a esta. Por ejemplo, la cólera es un sentimiento rudimentano. Solo cuando recibe tono y definición en los centros superiores del cerebelo se convierte en una emoción compleja. Para crearla, el niño debe ser capaz de percibir una sensación, darle sentido y producir una respuesta adecuada. En síntesis, traducir un sentimiento o sensación en una emoción requiere un proceso de percepción. A su vez, esto supone la capacidad de realizar unos complejos cálculos mentales al nivel de la corteza cerebral, capacidad que el feto no alcanza hasta el sexto mes de gestación. Solo entonces, a medida que gana conciencia de sí mismo como un y definido y es capaz de convertir las sensaciones en emociones, CEO, comienza a ser modelado cada vez más por el contenido puramente emocional de los mensajes de su madre. A medida que aumenta su capacidad de diferenciar y distinguir, su propio desarrollo emocional se torna más complejo. Es como una computadora a la que se reprograma constantemente. Al principio, solo puede hacer ecuaciones emocionales muy sencillas. A medida que su memoria y experiencia se despliegan, gradualmente adquiere la capacidad de establecer relaciones más selectivas y sutiles. A los 3 meses de vida intrauterina, prácticamente pasa por alto mensajes maternos tan complejos como la ambivalencia y la indiferencia, aunque es posible que a un nivel primitivo experimente una sensación de inquietud. Al nacer, el infante está lo bastante maduro como para poder responder con gran exactitud a los sentimientos maternos y para componer respuestas físicas, emocionales y cognitivas. Por ejemplo, en los estudios que hemos analizado, la desdicha de los niños rechazados queda de relieve en el elevado porcentaje de problemas físicos y de conducta, la felicidad de los bebés deseados se nota en su relativa tranquilidad, y la ambigüedad de los hijos de madres indiferentes y ambivalentes se manifiesta en sus respuestas a mitad de camino, pues en conjunto no están del todo enfermos, pero tampoco totalmente sanos. Como sabe cualquier estudiante que cursa biología, los seres vivientes progresan de lo simple a lo complejo. Físicamente, en 9 meses, el niño no nacido se convierte de una minúscula e indiferenciada partícula de protoplasma en un ser sumamente definido, con un cerebro, un sistema nervioso y un organismo complejos. Emocionalmente se convierte de un ser insensible en otro capaz de registrar y procesar sentimientos y emociones muy complejos y complicados. Otro modo de definir este desarrollo consiste en llamarlo formación del ego. El ego es el total de lo que como individuos pensamos y sentimos sobre nosotros mismos. Nuestras fuerzas, impulsos, deseos, vulnerabilidades e inseguridades intervienen en la formación del yo definido que es cada uno de nosotros. En cuanto el niño es capaz de recordar y sentir, en una palabra, de ser marcado por la experiencia, su ego se está formando. Como ya he mencionado, Freud creía que el ego comenzaba a operar entre el segundo y cuarto año de vida del niño, hipótesis no tan absurda si tenemos en cuenta las pruebas de que disponía en su época. Ahora sabemos más, física, psicológica y neurológicamente, que lo que Freud podía imaginar acerca de los primeros meses de vida. Aunque parezca inexplicable, pocos de estos conocimientos se han filtrado en las teorías acerca del ego, por lo que probablemente transcurrirá algún tiempo hasta que la formación del ego en el útero sea integrada en las doctrinas psiquiátricas aceptadas. De todos modos, ya han sido descubiertos los mecanismos de la formación del ego. Ahora, lo único que resta es aprender a aplicarlos al periodo prenatal. Considero que el ego del niño intrauterino comienza a funcionar en algún momento del segundo trimestre, pues, en dicho periodo, el feto ha alcanzado la madurez necesaria. A esas alturas, su sistema nervioso está en condiciones de transmitir sensaciones a los centros cerebrales superiores. El valor de estos mensajes principalmente fisiológicos reside en que fomentan el desarrollo neurológico que más adelante necesitará para realizar operaciones más complejas. Por ejemplo, la gestante ha pasado un día muy ajetreado que ha fatigado a su niño no nacido. Ese cansancio crea una sensación primitiva, incomodidad, que moviliza el sistema nervioso del niño intrauterino, y su intento de dar sentido a dicha sensación involucra a su cerebro. Una vez que se haya producido un número suficiente de esos episodios, sus centros perceptivos estarán lo bastante desarrollados como para procesar mensajes maternos más complejos y sutiles. Para demostrar de qué manera este proceso se inicia en el útero, analizaré la contribución de una emoción materna corriente, la ansiedad, al desarrollo del ego. Dentro de ciertos límites, la ansiedad es beneficiosa para el feto. Perturba su sensación de unidad con el entorno y hace que sea consciente de su propia separatidad y diferenciación. También lo empuja a la acción. Como ser estimulado, alterado o confundido por mensajes ruidosos es una experiencia incómoda, el niño intrauterino patalea, se revuelve y gradualmente comienza a crear modos de apartarse del camino de la ansiedad, en una palabra, comienza a erigir un conjunto de mecanismos de defensa primitivos. En el proceso, su experiencia de la ansiedad y lo que puede hacer con ella se torna lentamente más compleja.
Lo que comenzó siendo una sensación directa y desagradable que solo podía distinguir como incómoda, a lo largo de los meses se convierte en algo muy distinto. Pasa a ser una emoción, adquiere una fuente, su madre, le lleva a pensar acerca de las intenciones de dicha fuente con respecto a él, lo obliga a encontrar modos de abordar dichas intenciones y crea una serie de recuerdos a los que más adelante podrá referirse. Los fundamentos de la cólera se establecen casi del mismo modo, aunque su origen es distinto. Sabemos que el recién nacido tiene un grito específico de furia y que uno de los factores que lo provoca es reprimir sus movimientos. Basta cogerle un brazo o una pierna para que grite coléricamente. Casi con certeza, obstaculizar su conducta tiene el mismo efecto antes que después del nacimiento. Si su madre está sentada o acostada en una posición incómoda, el niño intrauterino se molesta. Los sonidos desagradables, por ejemplo, los gritos de su padre, también le llevan a reaccionar de este modo. No obstante, al igual que ocurre con la ansiedad, pequeñas dosis de cólera contribuyen al desarrollo del feto, porque aceleran el desarrollo de asociaciones intelectuales rudimentarias. Por ejemplo, en el caso de reprimir sus movimientos, el niño no nacido aprende algo acerca de la relación entre causa y efecto, la forma en que su madre se sienta o se acuesta provoca calambres y, en consecuencia, le enfurece, lo cual es un precedente del pensamiento humano. En el útero también pueden originarse ciertos tipos de depresión. En general se deben a una pérdida importante. Cualquiera que sea el motivo, enfermedad o confusión, la madre retira su amor y apoyo a su hijo no nacido. Esta pérdida sumerge al feto en la depresión. Es posible observar las consecuencias de esta situación en un recién nacido apático o en un confundido muchacho de 16 años, ya que, al igual que otros patrones emocionales que se constituyen en el útero, la depresión puede acosar a un ser durante el resto de su vida. Por este motivo, el tratamiento de las depresiones infantiles se ha convertido últimamente en una de las principales prioridades de la psiquiatría. Hay además, sentimientos como la depresión, la cólera y la ansiedad contribuyen al desarrollo de la conciencia y del conocimiento de sí mismo. La impecable formulación que la psiquiatra holandesa Lietaer Perbolte hizo de este proceso sostiene que ver es la interrupción de la visión, y no solo se trata de una metáfora persuasiva, sino que es sumamente apta, ya que el estado normal del niño en el útero es, al igual que la visión, inexpresivo y desenfocado. Según la propuesta de la doctora Perbolte, ver es lo que ocurre cuando una invasión externa interrumpe súbitamente la serenidad del feto. En esos momentos, el niño es semejante al caminante que ha estado mirando un paisaje cuando, inesperadamente, su mirada se posa sobre el hermoso campanario de una iglesia situada a lo lejos. Del mismo modo que la vista del campanario llama de súbito la atención del caminante y provoca en él una sensación poco corriente, pavor y respeto, que deja un recuerdo, una invasión externa obliga al niño a abandonar su inexpresividad, concentra su atención. Logra una respuesta emocional y, como ocurre con todos los incidentes extraordinarios o excepcionales, deja una huella en la memoria. Coincidió con la DRA. Perbolte en que, cuando el número de esos momentos y recuerdos alcanza cierto nivel crítico, se unen en el conocimiento de sí mismo prácticamente del mismo modo que las partículas de agua se convierten en cristales de hielo cuando la temperatura es inferior al punto de congelación. Esta teoría, como todas las buenas teorías, da sentido a muchos datos aparentemente dispares sobre la formación del ego. La interpretación de la doctora Perbolte no solo explica el modo en que el yo se forma en el útero, sino también el papel que las emociones de la madre desempeñan en el modelado de ese yox. Si las madres cariñosas y nutritivas alumbran hijos más seguros y llenos de confianza en sí mismos, se debe a que el yo autoconsciente de cada infante está hecho de calidez y amor. De manera semejante, si las madres desdichadas, deprimidas o ambivalentes dan a luz un porcentaje superior de niños neuróticos, se debe a que sus vástagos se modelaron en momentos de temor y angustia. No es sorprendente que, sin una reorientación, dichos niños se conviertan a menudo en adultos desconfiados, ansiosos y emocionalmente frágiles. Los egos de el Dr. Paul Vick, pionero en la aplicación de la hipnoterapia. Trató a un hombre que encajaba perfectamente en esa descripción. El hombre padecía graves ataques de ansiedad acompañados de oleadas de calor súbito. A fin de averiguar su origen, el Dr. Vick sometió al paciente al estado hipnótico. El hombre se remontó lentamente a lo largo de los meses que había pasado en el útero, recordó determinados incidentes y los describió con voz serena y uniforme hasta llegar al séptimo mes. A esas alturas, su voz se tensó repentinamente y el paciente se aterrorizó. Sin duda alguna, había llegado a la experiencia que se había convertido en el núcleo de su problema. Se sintió sumamente acalorado y asustado. ¿A qué se debió? Pocas semanas después, la madre del paciente dio la respuesta. Durante una larga y angustiada conversación, confesó que, en el séptimo mes de embarazo,
Había intentado abortar tomando baños calientes. Lo que sabemos acerca de la conducta del feto en el útero también se ajusta a la formulación de la doctora Perbolte. Sí, en los meses anteriores al nacimiento, la conducta del niño se vuelve cada vez más compleja y controlada, se debe a que, ahora, la guía un yo consciente sustentado por un creciente banco de memoria del que extrae los datos. A cierto nivel, todos los conflictos emocionales surgen de los recuerdos, sean estos conscientes o, como ocurre con más frecuencia, inconscientes. Por ejemplo, el paciente del Dr. Vick. No recordaba el origen de sus ataques de ansiedad, mas no por ello era menos real el terror que se originaba en dicha fuente. Más de 2 décadas después, su conducta todavía estaba dirigida por un recuerdo prenatal sumergido pero potente. Todos tenemos recuerdos perdidos que, desde su escondite, el inconsciente, pueden ejercer una poderosa influencia en nuestras vidas. Hace años, el neurocirujano canadiense Wilder Penfield lo demostró en una serie de audaces experimentos clínicos. Aplicando una sonda eléctrica especial a la superficie del cerebro, el Dr. Penfield logró que una persona volviera a experimentar emocionalmente una situación o un acontecimiento que había olvidado hacía mucho tiempo. En su informe sobre los experimentos, el Dr. Penfield consignó que cada paciente no solo recuerda reproducciones fotográficas y fonográficas exactas de escenas y hechos pasados. Vuelve a experimentar las emociones que la situación provocó realmente en él, lo que vio, oyó, sintió y comprendió. Por este motivo, desaires, derrotas y conflictos olvidados hace mucho siguen golpeándonos. Incluso los recuerdos más profundamente enterrados tienen resonancias emocionales que nos influyen de manera confusa y a menudo inquietante. Un día, mi colega el Dr. Gary Maher me contó una historia que ilustra esta cuestión. Sometido a medicación, uno de sus pacientes, un hombre dócil e inseguro al que llamaré Fred, tuvo una evocación sorprendente. En medio de la sesión, súbitamente comenzó a describir una habitación cerrada. Dijo que había estado un rato en ella, que lo pasaba bien y que luego el estado de ánimo de los reunidos cambiaba. La gente se apiñaba a su alrededor y le señalaba acusadoramente con el dedo. Se sintió encolerizado y asustado y no supo qué hacer. Ni el médico ni el paciente comprendieron el significado de esa misteriosa historia. Sin embargo, el recuerdo despertó la curiosidad de Fred, de modo que pocos días después lo comentó con su madre. Y el misterio se desveló. El relato de Fred era un recuerdo prenatal levemente, solo levemente, distorsionado. En realidad, la escena que describió le había ocurrido a su madre mientras estaba embarazada de él, y el incidente fue tan aterrador y humillante como la experiencia que él y Fred había relatado. Ella se encontraba en una sala llena de gente durante una fiesta, cuando varias de sus amistades se enteraron de que esperaba un hijo ilegítimo. Aunque no dijeron nada, sus críticas tácitas la hirieron profundamente. A estas alturas, resulta evidente que es mucho lo que sabemos acerca del modo en que los acontecimientos y las situaciones nuestra personalidad. Sabemos que el afecto y las atenciones son indispensables para el desarrollo de un ayos fuerte, al tiempo que parece que la ansiedad y la atención maternas lo amenazan prácticamente a todos los niveles. No obstante, todavía ignoramos cuáles son los acontecimientos prenatales específicos que producen rasgos definidos de la personalidad. Los escasos estudios, principalmente patrocinados por el gobierno, que han intentado medir las consecuencias a largo plazo de las experiencias prenatales y del nacimiento en el comportamiento estudiantil posterior de los niños, no han llegado lo bastante lejos como para prestarnos gran ayuda. A decir verdad, tales informes dicen muy poco acerca del motivo por el cual a algunos niños les va mejor que a otros, en la escuela o sobre los hechos o situaciones que producen el yo, emocionalmente estable y seguro indispensable para un buen rendimiento en la escuela y en la vida. Tampoco explican qué parte de las historias prenatales y de nacimiento del niño intervienen en la formación de ese yo o en la socava de su estabilidad. Es posible que algún día dispongamos de esos datos. En el ínterin, podernos aprender algo de los resultados de una experiencia modélica que dirigí en 1979. Aunque mi proyecto era de modesto alcance y se realizó sobre una población sumamente restringida. Personas sometidas a psicoterapia profunda, creo que los resultados representan predicciones significativas de la conducta futura. Estructuré el estudio en torno a dos categorías básicas: acontecimientos prenatales y experiencias de nacimiento. Pensé que facilitaría la interpretación subdividir estas categorías amplias en dos más reducidas: hechos objetivos y sentimientos subjetivos. Lo que permite distinguir entre lo que las personas pensaban que las influía lo que realmente las influía y, tal como podía esperarse de cualquier grupo sometido a psicoterapia, mis sujetos solían tener historias prenatales y de nacimientos altamente cargadas. El 66% describió a la madre como sometida a mucha tensión durante el embarazo. El 47% dijo que ella era muy desdichada.
pero el 55% dijo que la madre había deseado la maternidad, en oposición al 45% que dio cuenta de una actitud negativa. Los porcentajes de los padres eran apenas más estrechos. El 51% sostuvo que los padres deseaban un hijo y el 49% que no lo querían. El doble de padres prefería un varón a una niña. Puesto que la mayoría de los sujetos nacieron durante el apogeo de la alimentación mediante biberón, en los años 40 y 50, muy pocos habían sido amamantados. Solo el 16% reveló que había sido llevado al pecho de su madre después del nacimiento. Los resultados de la sección subjetiva fueron más clarificadores. La sensación uterina más mencionada fue la de sosiego, aunque seguida muy de cerca por la de ansiedad. Surgió una elevada incidencia de recuerdos de nacimiento traumáticos. Más del 60% de los sujetos dijo que recordaba haberse sentido asfixiado durante el nacimiento, y más del 40% expuso que había sentido dolores en la cabeza, el cuello o los hombros. Dada la naturaleza excepcional del grupo de estudio, considero que estas cifras deben estar ligeramente distorsionadas. Es posible que un grupo de individuos más normales presente una incidencia algo inferior de recuerdos prenatales y de nacimiento perjudiciales. Sin embargo, una de las ventajas de estudiar a un grupo sometido a terapia se basa en el efecto amplificador, que agudiza y facilita la observación de las correlaciones. Por ejemplo, el 75% de los sujetos se describió como introvertido, y el 65% dijo que en ese momento se sentía colérico, deprimido o ansioso. Este último conjunto de cifras nos lleva al núcleo mismo del estudio, un análisis de las experiencias prenatales que fueron la raíz de su descontento. El factor más crítico era, con mucho, la actitud materna. Los datos del estudio indicaban que un sujeto tenía posibilidades mucho mayores de convertirse en un adulto emocionalmente estable si su madre deseaba su nacimiento. También surgió una firme correlación entre disposición materna hacia el embarazo y funcionamiento sexual adulto. En líneas generales, cuanto más positiva se siente la madre con respecto al parto, más posibilidades tiene su hijo o hija de llegar a la edad adulta con una actitud sexual sana y madura. De todos modos, hay que señalar que la mejor combinación para el desarrollo de la personalidad radicaba en una actitud positiva hacia el embarazo y en tener un hijo del sexo deseado. Tanto en hombres como en mujeres, dicha combinación producía menos depresión, menos cólera irracional y mejor adaptación sexual. Dice mucho acerca de nuestra sociedad el hecho de que un hombre cuya madre deseaba una niña pero tuvo un varón sufriera menos efectos apreciables a largo plazo que una mujer nacida de una madre que deseaba un varón. Al igual que muchos otros informes, el mío también halló una fuerte correlación entre consumo de tabaco por parte de la madre y conducta neurótica, lo cual no es sorprendente, pues, como vimos en el primer capítulo, el consumo de tabaco puede predisponer al niño intrauterino a una grave ansiedad. La misma correlación negativa aparece con respecto a la ingestión de alcohol, a pesar de que las consecuencias físicas de este en el feto son mucho más devastadoras que las del cigarrillo. Creo que lo que aquí se mide es una variable psicológica. La mujer bebe más porque está perturbada, y son sus sentimientos negativos los que realmente dañan a su hijo. Sin lugar a dudas, una de las correlaciones más fascinantes que surgió de mi investigación fue la relación entre las sensaciones uterinas subjetivas y una conducta sexual adulta. Descubrimos que las personas que recordaban haber estado aterrorizadas en el útero, en el plano sexual eran notablemente más inseguras de sí mismas y también más propensas a los problemas sexuales, mientras que las que recordaban el útero como un lugar bueno y apacible estaban mejor adaptadas sexualmente. Opino que esto se debe a que los gustos sexuales de una persona son expresión del modo en que aprendió a sentir con respecto a sí misma en el útero. Si esta teoría es correcta, significa que lo que el estudio realmente midió no fueron tanto las actitudes sexuales como los factores que las modelan. Es de suponer que una persona que se autodefine como extrovertida y en líneas generales equilibrada, sexualmente se defina del mismo modo, mientras que alguien cuya autodefinición está teñida de la cólera y el resentimiento introducirá esos rasgos en su vida sexual. Si parece que en este capítulo me detengo más de lo debido en la faceta negativa de los pensamientos y sentimientos de la mujer, solo se debe a que las emociones negativas, por ejemplo las destructivas, han sido estudiadas mucho más minuciosamente que las positivas. Sospecho que, a veces, los médicos mostramos un interés demasiado enérgico por lo mórbido y lo patológico a costa de lo sano y sustentador de vida. Ahora se impone un cambio de énfasis. Mi estudio reveló varios aspectos de los sentimientos maternos, por ejemplo, desear un hijo y tener el varón o la niña deseados, que producen beneficios psicológicos positivas. Sin lugar a dudas, existen muchos otros rasgos de este tipo, y en el próximo capítulo veremos de qué manera el niño intrauterino se beneficia de ellos.